Además de este especial de Panorama Inmobiliario, usted tiene 3 emisiones con toda la oferta del mercado, pero hoy se suma una nueva herramienta. Con su teléfono desde el lugar que más le gusta, ingresa a mobiliaria.com con B corta, el primer buscador de operaciones inmobiliarias por geolocalización, para compra o alquiler, más fácil, más rápido y más práctico. Y ahora, continuando con este especial, estuvimos dialogando con el doctor Diego Mastromarino, que es especialista en propiedad horizontal y administración de consorcios. En esta oportunidad nos va a hablar de asambleas. Doctor, en nuestro último encuentro hablamos de los diferentes tipos de asamblea y sabemos que ahora es época de las asambleas ordinarias. ¿Cómo se convoca a los propietarios a estas asambleas? Sí, la época que va de enero hasta marzo, abril es la época donde normalmente el 70-80% de los edificios celebran sus asambleas anuales ordinarias. La convocatoria tiene que ser, por supuesto, a cada propietario, el reglamento lo estipula. Generalmente es por carta certificada o una forma fehaciente de notificación que puede ser reemplazable simplemente acercándole la citación a asamblea y que el propietario firme un papel donde recibe el día, la hora y que recibe la citación a asamblea de tal día y con tales puntos del orden del día. Se dice carta certificada al reglamento para tener la certeza que lo puede recibir o en caso que no lo reciba tuvo la oportunidad de ser notificado, pero eso puede ser suplido con que el administrador la lleve o que pasen a retirar por la oficina. Siempre debe constar la firma del propietario como que retira esa citación a asamblea para evitar posibles conflictos o hasta nulidades si se puede. Y en esa misma citación se dice cuáles van a ser los temas que van a tratar en asamblea y a partir de ahí es donde yo decido ir o no, ¿no? Y eso es fundamental, digamos. La jurisprudencia en cuanto a ese tema es rotunda, es pacífica y no hay ningún tipo de dudas. La citación a asamblea tiene que tener el detalle pormenorizado de los puntos que se van a tratar, en la misma. Normalmente las ordinarias son rendición de cuenta del administrador, el mandato de la administración, la renovación o no renovación y después las obras durante el año, el fondo de reserva y demás. Esos puntos tienen que ser detallados específicamente en el orden del día. Y como creo que es importante mencionarlo, la asamblea no puede tratar ningún punto del orden del día que no esté específicamente citado en esa carta certificada o en la notificación, porque es pasible de una nulidad posterior por parte del propietario. ¿Por qué es eso? Porque el propietario tiene la opción de ir o no ir a la asamblea o eventualmente hacerse representar, sabiendo de antemano los puntos que se van a tratar. Yo con el temario de los puntos puedo decidir no ir porque no hay dentro de los puntos un tema que me interese o amerite mi presencia. Y estoy supeditado a lo que la asamblea diga. Pero si en esa asamblea se tocan otros temas que yo no tuve la oportunidad de enterarme que se iban a tratar, ese punto que se trata es de absoluta nulidad y puede ser por un propietario obviamente declarado nulo, no la asamblea sino ese punto. Por eso es muy importante establecer los puntos del orden del día. Usted mencionó que también puede ir un representante de mi parte. ¿Cómo tengo que hacer y quién puede ser? Y eso normalmente lo estipula el reglamento de propiedad de cada consorcio, de cada edificio. Generalmente en su gran mayoría estipulan que si no va el propietario puede hacerse representar por un mandatario con una carta certificada, puede ser por escribano, por juez de paz, por el administrador o eventualmente por entidad bancaria. Eso es una exigencia mayor. Después hay reglamentos que dicen que con sola firma del propietario se extiende el poder y puede ir y concurrir a la asamblea y votar. Si no, al propietario se tiene que hacer representar en debida forma como cada uno de los reglamentos estipula. También es importante decir que si el reglamento estipula que la firma debe ser certificada, no puede votar y tener voz y voto en una asamblea un propietario que tenga una firma simple, porque el reglamento estipula y es muy celoso en cuanto a eso, no por un tema menor, porque los propietarios deciden, entonces las representaciones tienen que estar debidamente acreditadas y de acuerdo a ley, porque se pueden tomar decisiones muy importantes en esa asamblea y con eso evitar que un tercero sin el mandato específico de un propietario pueda incidir en ese decisorio que se pueda llegar a tomar. ¿Qué pasa con los inquilinos? ¿Pueden participar de este tipo de asamblea? Y los inquilinos pueden participar como cualquier otro propietario, un amigo, un vecino, un conocido, otro propietario, con la debida representación, como dije anteriormente, puede ir un inquilino tranquilamente a representar al propietario. Siempre tiene que hacerse presente un representante de cada unidad funcional. En el caso que la unidad funcional esté a nombre de 2 personas, tiene que ir un solo representante, hay que unificar personería. En el caso que esté a nombre de una persona, no puede ir esa persona y el inquilino. Siempre tiene que ir un representante por cada unidad funcional.
Eso también es algo que tiene que quedar bastante claro. Hablando de los temas del día, si yo concurro a la asamblea y quiero proponer algo nuevo o alguna dificultad que se me presentó, pero no está en el orden del día, ¿lo van a escuchar o tengo que convocarlo para otra vez? No, claramente ese no es el momento. Digamos, para introducir un tema en el orden del día hay que acercarse a la administración, consensuarlo con el Consejo de Administración, que con esta reforma en la ley que se hizo hace pocos meses ha tomado un impulso importante y tiene una buena interacción con el administrador. Tiene que ser citado previamente en el orden del día. No puede un propietario o un mandatario en la asamblea introducir un punto. Quizás lo puede ir y charlar, si la asamblea lo da y lo autoriza, una charla informal, pero ningún decisorio se puede tomar al respecto. Simplemente una inquietud, una charla que lo puede hacer en la asamblea o después de la asamblea, pero nada de eso, lo que se resuelva, tiene validez. Hay asambleas que por gentileza se tratan, no se decide nada, se expone el tema y se deja abierto para una futura asamblea extraordinaria o en la próxima ordinaria de contratarlo. Con eso se evita introducir posibles nulidades de temas que no están en el orden del día y que después un propietario puede ir a la justicia y sin lugar a duda la justicia va a declarar nulo ese punto que no estaba en el orden del día. Por eso es importante ese tema. Y también es importante destacar, hay ciertas administraciones que a veces por un poquito de desconocimiento ponen en el último tema del punto del día temas varios a tratar por los propietarios. Y eso claramente no se puede hacer porque es ilegal. Entonces, cuando nosotros nos consultan, eso no se puede hacer. Ese ítem de temas varios a tratar por los propietarios, de ninguna manera es válido lo que se decida en referente a ese tema, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Administración de Consorcios y Barrios Privados, Mastromarino y Asociados. Urgencias 24 horas. Inspectores de consorcio con visitas diarias al edificio. Seguimiento en la ejecución de los trabajos y garantía. 35 años en la ciudad. Consúltenos.